Hola a todos, tengan muy pero muy buenos días, Shabbat Shalom para todos, es una bendición nuevamente poder estar en el programa, pasan rapidísimo la semana, ¿no? Porque parece como que hace poquito hubiera sido este sábado anterior donde estuvimos hablando también una palabra que vamos continuando con el libro de Números. Aquí abajo tenemos el tema que vamos a estar hablando hoy, la porción es Números del capítulo 16 hasta finalizar el capítulo 18. Tengan buenos días todos, nuevamente lo digo. Saludo a toda la gente que algunos anterior al programa ya dejaron un saludito, a los que ya lo han hecho ahora. Recuerdo que no lo leo todo, a todos los anuncios. A veces no lo puedo leer cuando estoy haciendo el programa, pero cuando finalizo me tomo mi tiempo y veo todos los anuncios, saludos, los deseos de cada uno de ustedes y también algunas cosas que van participando. No lo hago más en línea, o sea, en directo, para obviamente poder concentrarme en lo que uno va compartiendo y haciendo, pero les digo que es muy importante ese ok, ese dedo levantado, ese me gusta, bueno, en fin, algunos que se toman un tiempito para escribir algo, realmente es muy, pero muy bueno. Y agradezco muchísimo ese gesto que ustedes tienen hacia el programa o hacia mi vida personal, porque claro que me alientan, me hacen preparar. Algunos de ayer nomás ya me van diciendo algo bien bonito para este día. Bueno, estamos en un Shabbat, estamos en un día especial, un día apartado para Dios, donde desde ayer al anochecer ya nos comenzamos hemos iniciado el Shabbat, hemos dejado toda nuestra labor, y el Shabbat, si bien se traduce o se dice como día de reposo, se debe entender que no es día de reposo dormir las 24 horas del día, tampoco el día de reposo es estar brazos cruzados sin hacer nada, es simplemente tomar que hay 6 días donde trabajamos, nos ponemos nuestra mente en lo que tenemos que hacer semanalmente, pero hay un día que apartamos para Dios, y ese día es el día sábado, es el Shabbat, comienza el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, y es un día intenso. Intenso significa mucha búsqueda de Dios, mucha lectura, congregarnos, eso es importantísimo, congregarnos, a pesar de que estamos viviendo un tiempo de pandemia, de cuarentena, donde no podemos hacer reuniones y demás. Ya en nuestra ciudad por lo menos se pueden juntar algunas personas, la familia, con protocolos y demás, así que bueno, algunos podrán reunirse en algún lado, no sé, 3, 4, 5, hasta 10, no sé cómo es en cada lugar el permiso, pero sí lo hacemos virtualmente. Ustedes ahora están conmigo, estamos compartiendo la palabra, y otros, como siempre, los invito a las 3 de la tarde a la iglesia de Cosquín, allá la reunión que comienza a las 3 de la tarde. En esa reunión nos reunimos todos y allí participamos, podemos ver cómo los hermanos virtualmente participan y nos edificamos mutuamente. Esa es la reunión que yo anuncio, no es la única, hay muchas más, hay en Pilar, hay en Costa Zacate, hay en Río Segundo, hay aquí en Córdoba, bien, en fin, hay muchas, pero yo los invito a esa para los que nos quieran acompañar. Bien, hoy tenemos un programa, o sea, una para allá muy intensa, muy, muy fuerte, donde habla, el tema principal son 3 capítulos, el 16, el 17 y el 18. Siempre al comenzar tituleo un poco, pongo los títulos de lo que vamos a compartir para que más o menos nos ubiquemos. Vamos a hablar hoy de la rebelión de Coré, después vamos a hablar de la vara de Aarón, y al final vamos a ver, si hay tiempo, vamos a ver algo de del mantenimiento de los levitas, entonces, y sacerdotes. Entonces, eso es el tema que tiene hoy. Y cuando leemos el libro de Números o otros libros, vemos que es continuado. Voy a mencionar cosas que tienen que ver con la parashá o la porción anterior, o sea, de la semana pasada, que era de los 10 espías. Y tiene mucho que ver porque, no sé si ustedes habrán notado, porque claro,
Usted, si entró al programa, seguramente ya ha leído estos 3 capítulos en toda la semana, ¿no? O sea, no se trata de sentarse a ver qué dice el pastor, no. O sea, usted tiene que haber leído estos 3 capítulos. Si no lo ha hecho, bueno, ya está acá, no se va a ir por eso. Quédese con nosotros. Pero si no lo ha hecho, hágalo para la semana que viene. ¿Por qué? Porque usted, al haber leído, ya tiene una idea, tiene una noción, quizá tendrá interrogantes, preguntas, cosas para agregar, en fin. Pero bueno, por lo menos ya lo leyó y cuando hablamos, yo no tengo la necesidad de hacer toda la lectura, sino de ir comentando versículos que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Acá habla de la rebelión de Coré, voy a empezar por ahí. Y yo voy a hacerlo como lo hice la semana pasada con los 10 espías. También quiero hacer algo práctico. ¿Por qué? Porque si no, siempre estamos mirando las historias viejas de las cosas que han pasado para decir, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Pero qué gente mala? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Hoy cómo van a murmurar? Como que hoy no pasa nada, como que hoy está todo bien, ¿cierto? Y voy a llevarlos, en algún momento los voy a llevar a que experimentemos las cosas que le pasaba a Coré, no para disculparlo de lo que hizo, sino para que entendamos que muchas veces a usted y a mí nos pasan esas cosas. Y cuando veamos esto, porque hoy vamos a ver, por ejemplo, esa rebelión, cómo se levantaron después de lo que pasó, porque mire, estamos en este caso en cuanto a los sábados, hace una semana que hablamos de los 10 espías. Pero esto había ocurrido ahí nomás de ellos, no es que ya llevan 20 años. Ya había ocurrido ahí también en días. Y vuelve a haber otra rebelión. Y terminada la rebelión de Coré, al otro día de la rebelión de Coré, que mueren todas estas personas que vamos a ver, toda la familia de Coré, de Abitán, y 250 líderes más mueren. O sea que estamos hablando más de 300 personas que murieron al otro día, ¿cierto? Vamos a ver que el pueblo vuelve a enfrentar a Moisés, vuelve a hacer algo duro, murmurar contra el liderazgo. Entonces, uno puede hacer una reflexión y decir, pero ¿esta gente qué le pasa? Pero lo vamos a llevar a estos días para que veamos que usted y yo, corremos el peligro de que nos pase lo mismo. Entonces, vamos a ir entendiendo en parte, vamos a ir hablando. Acuérdense a todos los que van dejando el saludo, yo leo todo, no puedo hacerlo ahora más en línea porque si no tomaría mucho tiempo ahí y perdería lo de la palabra, pero agradezco, voy viendo así, relojeando y voy viendo algunas cosas que van escribiendo. Pero al último leo todo y si puedo pongo el me gusta, el típico como para que vea que lo he leído. Y si no lo pongo, créame que lo he leído porque es parte de mi agradecimiento a todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar con la palabra. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 16, y vamos a leer el origen del por qué sucedió esto. Mire, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. ¿Vio cuando leemos las genealogías? Decimos, ay, ¿para qué leemos esto? Ay, ¿para qué esto? Un lío de nombres ahí que se me hace. Bueno, si usted no lee, no todas, pero estamos hablando esta en particular, como otras, obvio, hay que leer todas, porque cuando leemos la Biblia se lee todo, porque la información que está ahí tiene importancia, es para que encontremos los asuntos de los temas que Dios habla, si no, no lo vamos a entender. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Bien, ahí paramos tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Lo primero que tenemos que entender es qué pasaba en el corazón de esta gente de alguna manera. Y voy a empezar por Coré, que nos dice de quién era hijo, ¿cierto? De Coat, ¿cierto? Después nombra a hijo de Izar, de Coat, hijo de Leví. Leví era una de las 12 tribus. Y Leví era la tribu que Dios había seleccionado, ¿cierto? Para que ahí estén los levitas y los sacerdotes. Leví tuvo un hijo, vamos a verlo al revés, que se llamó Coat. Bien, ese tuvo un hijo que se llamó Izar. E Izar tuvo varios hijos. Voy a nombrar 2 nomás que serían los importantes para que nosotros tengamos presente. Y vamos a nombrar primero al primogénito, Amram. ¿Quién es él? Él es el padre de Aarón, de María y de Moisés.
Bien, vamos de nuevo. Leví tuvo un hijo que se llamó Coat. Coat tuvo varios hijos. Uno de ellos es Amram. ¿Por qué lo nombro primero? Porque es el primogénito. Porque acá está la causa del problema. Algo que nosotros por ahí tampoco lo entendemos o no queremos saber mucho de eso. Y tenemos que aprender a saber que ser primogénito es una bendición enorme. Ser primogénito es tener tres cosas que Dios da y esas tres cosas las podemos usar en esta vida. Es por eso que vemos en la Biblia tantas peleas. Y usted dice, ¿por qué tantas peleas? Porque siempre fue por la primogenitura. Recordarán ustedes a Jacob y Esaú. ¿Quién fue el primogénito? El primogénito. Esaú, no fue Jacob. Pero Dios ya lo había elegido desde el vientre de la madre. Entonces, Esaú era el primogénito. Y con el paso del tiempo, él menospreciaba la primogenitura. Me voy a esa pequeña historia para que entendamos que esto ocurre en todas las familias de Israel. Y usted dirá, la familia de ellos. No, oiga, usted es de la familia de Israel. Y va a enterarse hoy, el que no lo sabe, porque la gran mayoría del público que ve y asiste a estas enseñanzas sí lo sabe, que nosotros hemos sido injertados en Israel. Y cuando hemos sido injertados, el Señor nos injerta en la tribu de Efraín, en la tribu que era el hijo de José, o podemos decir en la tribu de José para hacer delineamiento de entrada. ¿Y quién es la tribu de José y sus hijos Efraín y Manasés? Justamente el origen de esto que estamos hablando, que es la discusión de la primogenitura. Jacob tuvo 12 hijos y el primogénito era Rubén. Y Rubén, fíjense que lo hemos leído recién, Rubén fue el padre de Pelet, de On. Pelet tuvo un hijo que se llamó On, y él tuvo otro hijo que se llamó Eliab, y de allá nacieron Abiram y Datán, o Datán y Abiram. O sea que Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. La tribu de Rubén perdió la primogenitura. ¿Y por qué la perdió? Porque él invadió el lecho de su padre, se acostó con una de las mujeres de su padre. Entonces perdió la primogenitura y Dios se la dio a José. Por lo tanto, la descendencia, que este era el cuarto en la descendencia desde Rubén, ¿cierto? Sabían lo que era la bendición de la primogenitura que ellos ya habían perdido. ¿Y qué pasa con Coré? O sea, recuerden, estoy nombrando esto y ténganlo en la mente para que podamos distinguir. ¿Qué pasó con Coré? Coré era hijo también de Coat, dijimos. ¿Y qué pasa? Coat tuvo un hijo que se llamó Izar y tuvo Amram, fue el primero, ¿cierto? E Izar fue el segundo hijo. ¿Quién era el primogénito? Amram. Entonces, él tuvo a Aarón, María y a Moisés. Izar tuvo hijos y el primer hijo, o sea, el primogénito, ¿quién era? Coré. Entonces, vamos a ver que Coré era primo hermano en este caso, de Moisés, Aarón y María. Entonces, él era el primogénito de esa familia, pero él no era, su padre no había sido el primogénito, fue Amram. Entonces, ya ellos tenían esa pelea, porque le dije, ser primogénito tiene tres beneficios, que esta es la alegría, que usted está dentro de las 12 tribus de Israel, porque Dios lo injertó allá, nos injertó en la tribu de Judá y específicamente en la tribu de Efraín, y nosotros somos primogénitos. Por lo tanto, tenemos todos, usted, yo, todos que venimos de esa descendencia, somos los primogénitos. Por lo tanto, tenemos la bendición, esa bendición triple. Primero, en estas tres cualidades que tenían, que hay que empezar a amar esa primogenitura y entenderla. ¿Por qué? Porque también somos sacerdotes y tenemos en esas tres bendiciones las tres partes. Primero, tenía la doble porción de herencia. O sea, que vamos al caso, vamos a poner una familia de tres, para que lo entendamos, ¿no? Una familia que tiene, o sea, un papá y mamá que tienen tres hijos.
Un día van a dar su herencia a sus hijos. Bien, al primogénito le va a dar 2 partes. O sea, vamos a hacer, claro, vamos a hacerlo en porcentaje. Le va a dar el 50%, al segundo hijo le va a dar el 25% y al tercer hijo le va a dar el 25%. ¿Por qué? Porque el primero tiene la doble porción o la doble herencia. Bueno, usted dirá, ¿y para qué? ¿Y por qué? Porque él, el primogénito, cuando no están los padres, él tiene la autoridad sobre los otros hermanos. Y cuando los otros hermanos caen en una desgracia, en un problema, él tiene la doble porción para ser solidario con los hermanos. Y tiene una tercera ventaja, que es que tiene la bendición sacerdotal. Es aquel que puede dar la bendición a los demás. Son 3 cosas. Es por eso que nosotros, al no entender la cultura hebrea, no entendemos lo que es la primogenitura y vemos tantas peleas desde el principio por la primogenitura que decimos, ay, ¿cómo pelean por eso? Pero ahí estaban esos 3 beneficios. Si bien era un beneficio económico también, pero no era la pelea por un beneficio económico, era por tener la bendición del Padre. Mi hermano, ya vemos que hubo un montón de peleas por primogenitura y ahora encontramos a un Coré, a un Datán, a un Abiram, que ya venían con eso en su corazón y lo tenemos que contextualizar con lo que pasó la semana pasada, me refiero a la porción de la semana pasada, con los 10 espías. Los 10 espías habían ido a reconocer la tierra y trajeron un mal reporte. Ellos ya tenían 2 meses que habían salido de Egipto. Podrían haber entrado ahí nomás en la tierra prometida, porque la fueron a inspeccionar y trajeron mal reporte. Dios se enojó, todo esto lo hablé la semana pasada, si quiere vuelva a la página de retorno, vaya a donde dice para allá online y ahí va a ver, está grabado el video de la semana pasada, puede verlo, para que entienda que todo el contenido fuerte de lo que pasó allí. Entonces, cuando estos 10 espías trajeron un reporte negativo, Dios se enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque están blasfemando con lo que Dios dice. Hoy vamos a hablar vamos a hablar un poco más que antes de blasfemia, porque tiene que ver con esto. Murmurar es blasfemar, murmurar es ultrajar, es lo mismo. Sino que murmurar parece algo muy serio. ¿Viste el pantalón que se puso? Bueno, parece que no fuera nada. Entonces, no. Murmurar, o sea que es un proceso, lo voy haciendo, me lleva a ultrajar, me lleva a blasfemar. Y cuando se trata de Dios, porque acá la murmuración no era contra una persona, era contra Dios, diciendo que la tierra, si bien fluía leche y miel, pero la tierra estaba habitada por gigantes y que no la iban a poder ocupar. Oiga, entonces ¿qué quiere decir? Que Dios los mandaba a que se mueran allá, a que los mataran a todos. Entonces blasfemaron contra Dios diciendo que no era tan así como Dios lo había dicho. Lo mismo que hizo Satanás con Eva cuando le dijo, ¿por qué no comes de ese árbol? No, porque el Señor dijo que si comemos vamos a morir. No van a morir. Ese mal reporte también que les hizo a Adán y Eva y a toda la generación y llega hasta nosotros, cargar aquel pecado terrible. Pero gracias al Señor que un día vino Jesús, para ser el postrer Adán y liberarnos a todos nosotros. Es por eso, si hablamos de la primogenitura, ya sabemos que ahora nosotros somos primogénitos. ¿Por qué? Porque el Señor nos injertó en la tribu de los primogénitos. Por lo tanto, tenemos esas 3 cosas, están en nuestra vida. La doble porción, tenemos la autoridad y tenemos también el poder de la bendición. Es por eso que cada viernes cuando se oscurece, que comienza el Shabbat, nosotros hacemos una cena familiar y el sacerdote de la casa, aunque todos son sacerdotes, pero el sacerdote que tiene la mayor autoridad, que sería el padre de familia, va a dar la bendición sacerdotal, la bendición a la familia. ¿Por qué? Porque es lo que hemos heredado y vamos haciendo y vemos que esa bendición va a funcionar en toda nuestra familia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Este Coré, Coat,
Coré, Datán y Abiram, estos hombres ya venían con esto cargando en el corazón. Pero tenemos que entender, en ese contexto de lo que estamos viendo, que cuando la semana pasada vimos de los espías, Dios se enojó y lo que hizo es, dice, ninguno de estos de 20 años para arriba va a entrar en la tierra. Van a quedar 40 años dando vuelta en el desierto y van a morir en el desierto. Coré escuchó eso. Datán escuchó eso. Abiram escuchó eso. Y de ahí para abajo los que ellos fueron influenciando también escucharon eso. Y todo el pueblo. Ya sabían que iban a morir en el desierto por haber creído a aquellos que trajeron un mal reporte. Pero dos no. Josué y Caleb, ellos no. Y de 20 años para abajo, que vamos a llamarle niños, ¿cierto? Aunque no son tan niños, pero de 20 años para abajo, son los que no, los que iban a crecer y que iban a entrar a la tierra prometida. Bien. Ya con esto ubicado, estos hombres ya estaban enterados de que iban a morir en el desierto. Por lo tanto, en el versículo 2 dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación del consejo de varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Yahweh? ¿Y cuál era el problema que ellos tenían? Porque sabían que iban a morir en el desierto. Por lo tanto, se enojan contra Moisés diciendo, ya basta de ustedes. Al final, en aquella tierra que estábamos mejor y ahora venimos acá a morir en el desierto. Aquello que Dios nos había prometido, ahora no lo tenemos. Entonces, empezaron a correr eso en la gente para lograr tener gente con ellos que los apoye. Después vamos a ver las características de un líder para que usted vea, de un líder, en este caso de rebelión, para que usted vea lo que hace y después vamos a ver una solución para que nosotros no tengamos ese problema cuando haya cosas certeras. Oiga, mire, usted tiene Biblia y yo tengo Biblia. ¿Cierto? Vamos ahora a hacer una pequeña práctica. Mire, usted tiene Biblia, yo tengo Biblia. Yo puedo ver que Coré está equivocado en relación a lo que me enseña la palabra. Porque digo, está clarísimo que la palabra Dios escogió a Moisés. Pero ellos no tenían un libro de eso. Ellos la única vez que escucharon la voz de Dios fue cuando Dios le habló en el monte Sinaí. Estaban allí y allí tuvieron la oportunidad enorme que estoy seguro que mucho de lo que estamos escuchando el programa, y aún yo jamás le escuché así, estoy seguro. ¿Por qué? Porque Dios hablaba desde el monte, de la punta del monte hablaba, y lo escuchaba Moisés, y todo el pueblo abajo escuchaba. Ahí ellos escucharon la voz, y escucharon cuando Dios le dijo a Moisés, te hablo a ti, y le hablo a ellos, para que ellos nunca digan que yo no te dije esto. Entonces, ahí ellos tenían más que una Biblia en la mano, tenían su oído, pero tuvieron tanto miedo de todo lo que pasó, los truenos, los relámpagos, las luces, el fuego, todo lo que ocurría ahí, tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés, cuando Moisés bajó, está bien todo esto, Moisés, pero que no nos hable más el Señor, que te lo diga a ti y que tú nos digas a nosotros. ¿Ven cómo van perdiendo esa autoridad, esa bendición enorme de que Dios les hablara? Entonces Dios dice, bueno, si no quieren que les hable, te voy a hablar a ti. ¿Qué pasó? Usted tiene una Biblia cuando Dios le dice a Moisés, en su Biblia, cuando Dios le dice a Moisés, aparta a Aarón para mí, porque él será el sumo sacerdote. Y toda la familia de Aarón va a ser la familia de los sacerdotes. Pero no los levitas. Los levitas serán, acuérdense, Leví, de ahí salen todos los levitas. Pero los sacerdotes salen de Aarón. Entonces tenemos sacerdotes que son hijos de Leví, hijos de Aarón. Y tenemos del otro lado levitas, que son los hijos de Leví, pero los levitas no son sacerdotes. No, les dio otro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que les dio? Una es ayudar a los sacerdotes. Otra era hacerse cargo del pecado del pueblo. El pueblo venía, los levitas, traían el sacrificio, ¿cierto? Ellos se hacían cargo de eso, ¿cierto? Y luego ellos llevaban el sacrificio
en los sacerdotes y los sacerdotes hacían la expiación. Y por último, el sumo sacerdote una vez al año hacía la expiación por él, por su familia y por todo el pueblo, incluidos los levitas. Ese era el orden. Entonces, cuando había un pecado, ese pecado para que salga del campamento tenía que ir a los levitas. De los levitas a los sacerdotes, el sumo sacerdote y el Señor. El Señor perdonaba y quedaba todo libre. Eso era lo que Dios había armado en aquel tiempo. Lo que estaba funcionando y lo que está funcionando hasta el día de hoy. Solo que las cosas han cambiado. ¿Qué cambiaron? Que ya no hay sacrificio de animales porque el sacrificio de Jesús reemplaza todos esos sacrificios y que Jesús ahora es el sumo sacerdote y que no tenemos un sacerdote humano, ¿cierto? Aunque estuvo con nosotros en la tierra, sino que tenemos un sacerdote de los cielos que puede realmente hacer el trabajo como Dios lo enseñó. Entonces, la idea y el modelo de Dios continúa siendo el mismo. Entonces, si ya vamos llevando claro eso, continuamos para que veamos esto que estaba pasando. Ellos no estuvieron cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, escoge a Aarón, o sea, para sea sumo sacerdote y su familia sean los sacerdotes. No estuvieron allá. Nosotros lo podemos ver en la Biblia, pero ellos no tenían Biblia. Y esto es un hecho que tenemos que entender muy bien, porque si no, nos va a pasar lo mismo hoy. Y escuche, es fácil decir que lo que está escrito porque ya está escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a hablar primero de lo que decimos, como yo le digo, el pacto, ¿cierto? Pero en la Biblia, Reina Valera dice el Viejo Testamento. Bien, es el pacto y el pacto renovado. Son dos. El Viejo Testamento y el Nuevo son los nombres que le pusieron, pero en realidad es el pacto, que no cambia, y el pacto renovado. Pero bueno, vamos a llamarle un poquito para alguno nuevo que está por ahí, le vamos a llamar el Viejo Testamento. Entonces, cuando nosotros observamos la lectura, vamos a la lectura, nosotros vemos lo que Dios dice es, pero Coré no estuvo, ni Coré ni los demás estuvieron cuando Dios llamó a Aarón y fue haciendo otras cosas más. Entonces ellos decían, no, nosotros tendríamos que ser. Yo soy el primogénito, también vengo del linaje de Leví. Yo tendría que ser. Acá Moisés lo que ha hecho, armó toda la familia para él. O sea, ¿qué hizo Moisés? Llamó al hermano y dijo, no, vení vos. Y lo puso al hermano. María, vos vas a ser la profeta, vení María. Y empezó a armar él con toda su familia las cosas. Eso es lo que decía Coré. Datán y Abiram, que habían sido los primogénitos, los hijos de Rubén, su tatarabuelo, sería él, pecó, perdió la primogenitura. Ellos sentían el dolor de la pérdida, pero querían sostener, ¿cierto?, su autoridad también. Y vamos a ver en unos minutitos nada más, esta lo voy a separar a Coré de Datán y Abiram, un poquito lo voy a separar porque la Biblia los separa. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos, pero antes quiero terminar con lo que comencé. Nosotros tenemos la Biblia que sabemos que ha sido inspirada que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para la escritura de ella. Y vamos a empezar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, incluyendo que el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, fue Jesús mismo quien le dictó a Juan. O sea que nosotros no tenemos duda de la palabra. Pero sí sabemos una cosa, que en el tiempo de Moisés estaba escribiendo y todavía ellos no tenían la escritura en la mano. Entonces, tenían que creer por Moisés. ¿Por qué? Porque primero, Dios lo escogió y segundo, están los frutos. Y tercero, porque ellos dijeron que no nos hable más Dios, que Dios le hable a Moisés y que Moisés no hable a nosotros. Entonces, si dijeron eso, ahora hay que vivir de esa manera, porque Dios los escuchó y le dijo, bueno, si quieren eso, le doy eso. Entonces, recuerden que Moisés dijo, vendrá un profeta que Dios enviará, Jesús, a él oíd. O sea, ya Moisés estaba hablando de un profeta, que era Jesús, que iba a venir, dice, a él oigan. Cuando Jesús vino, ya estaba la escritura, ya estaba escrita, ya estaban los rollos. Y le hacían, por ejemplo, algunas preguntas y Jesús respondía
así, cuando le preguntaban algo de las Escrituras. Dice, ¿y qué dicen las Escrituras? ¿Y qué dicen los profetas? Si nosotros interpretamos lo que Jesús está hablando, está separando los 5 libros de Moisés diciendo, ¿qué dicen las Escrituras? Por ejemplo, hay gente que dice, la Escritura es todo. Sí, estamos de acuerdo, pero está dividida. Y en este caso, Jesús llama, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la voluntad de Dios que nos marcó todos los pasos, sus instrucciones para que sigamos? Ahí se refiere a los 5 libros. ¿Y qué dicen los profetas? ¿Ve? Lo está separando. Incluyo a los profetas, incluyo los salmos, todos los libros poéticos y demás, los incluyo todos, ¿cierto? ¿Y qué dicen los profetas? Y no puede decir, ¿y qué dice el Nuevo Testamento? ¿Y qué dicen las cartas de Pablo? No puede decir eso Jesús. En su tiempo no había eso. Por lo tanto, la gente ahí que Jesús transmitía el mensaje de salvación, transmitía el Evangelio, transmitía la salvación, no estaba hablando ni del Evangelio ni de las cartas, porque no estaban escritas. Estaba hablando que la salvación, el reino y todo lo demás ya está con las Escrituras y aún reconocidas en el libro, en los profetas. Entonces, a ellos, en el tiempo de Jesús, les pasa lo mismo. ¿Estaban quiénes? Los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Que eran los que manejaban las Escrituras, eran los sacerdotes de su tiempo. ¿Y qué tenían? Tenían las Escrituras. Estaba clarísimo para ellos, pero ellos habían agregado tradiciones, ¿cierto? Habían agregado costumbres a eso y estaban más basados en las tradiciones y las costumbres que en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hizo? Confrontó con eso. Algunos dicen, dijo que la ley ya estaba abolida. No, él estaba de alguna manera descartando las tradiciones de ellos, las costumbres, pero nunca la voluntad de Dios o la Torah o la ley, como usted quiera llamarle. Nunca Jesús se fue contra eso, sino que se fue contra las costumbres. En la Biblia no dice que no se puede caminar más de 2 kilómetros un Shabbat. Sin embargo, ellos lo enseñaban. Y Jesús chocó la costumbre. La tradición que ellos habían inventado no chocó el Shabbat. O sea, no fue contra un Shabbat, sino fue contra lo que ellos decían de un Shabbat, que no se puede caminar más de 2 kilómetros, que no hacían nada solidario, que simplemente, o sea, agregaron un montón de cosas, con una buena intención la agregaron para que la gente no viole un Shabbat, sí. Lo agregaron con buena intención, pero después esos reglamentos que ellos habían agregado le hacían más fuerza en ellos que lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Entonces Jesús contendía contra esas cosas. Nunca Jesús dijo que no un Shabbat. Al contrario, los obedeció y los cumplió y nos enseñó la verdadera interpretación. Es por eso que, recuerden, Coré, Datán, Abiram, no tenían una escritura como para saber, ya está escrito, acá el Espíritu Santo inspiró, fue el que lo llamó Moisés. Él fue testigo, pero con los problemas de su corazón, ese deseo de querer lo que el otro tiene, murmuró, y en vez de ir a hablar con Moisés, que ya vamos a hablar de esa característica, en vez de ir a hablar con Moisés, fue a juntar gente, a amontonar gente. ¿Por qué? Porque cuando no podés solo, te vas a buscar a otros, que es fácil, y querés enfrentar al líder de esa manera. Y sabes bien que si vos ya tenés esa postura y cuando vas a enfrentar al líder, si no te va bien, te van a acusar de traición y te van a matar. Estamos hablando en leyes de Torah que están, o en las instrucciones de Dios, ellos lo sabían bien. Por lo tanto, se tenían que preparar para eso. Es por eso que ahora lo he ido llevando para que entendamos que en el tiempo de Jesús, Jesús citó las Escrituras como base, que nadie iba a discutir en cuanto a las Escrituras y los profetas, las acentuó bien, puso todo su ministerio sobre eso, como corresponde, porque él vino a enseñarnos la Torah, él vino como maestro de Torah, y luego nosotros, después de 2000 años después, estamos en una condición similar que estaban, vamos a llamarle los judíos, los hebreos, en el tiempo de Jesús. Tenemos las Escrituras, tanto las de Moisés como la de los apóstoles, tenemos las dos, y como han pasado 2000 años, nosotros ahora tenemos un montón de costumbres y un montón, por ejemplo, la gente te habla y te dice, no, porque así es la iglesia.
Y decís, ¿cómo es así? No, tiene que ser así, los bancos así, la pared así, no sé, te empiezan a dar un montón de descripciones de lo que es la iglesia. Y uno le dice, pero oiga, eso no está en la Biblia. Me dicen, no, sí, te dicen. Bueno, a ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Y no está. O sea, inventan, o sea, alguien fue haciendo, por ejemplo, bueno, nos vamos a reunir, se reunieron en un lugar, o más o menos para, a ver si me entiende mejor, en el Constantino ya tenía sus templos, sus dioses, y para, como no podía contra la iglesia que iba prosperando, iba creciendo, se unió a ella, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Sí, me voy a unir, pero para manejar yo la cosa. Entonces él empezó a dar los templos, estamos hablando 325 más o menos el año, entonces en el cuarto siglo, y allá le dio los templos, y de allí comenzaron los templos. Entonces, como eso ha pasado en la historia y llega hasta hoy, la tradición y la costumbre es esa. Pero así no eran las reuniones que Jesús tenía, así no eran las reuniones que los apóstoles tenían. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se llenaron de tradiciones y costumbres de gente que vamos a leer, si tiene ahí, vamos a buscar el libro de Judas, para que entendamos por qué estamos leyendo esto acá. Vamos a ver si lo busco más rápido acá. Vamos, busque, si usted puede, para que vamos junto con la lectura. Si no tiene, no sea problema, yo voy a leer, no voy a leer todo, voy a leer Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, capítulo 1, no se va a equivocar porque es todo un solo capítulo. Y vamos a ver qué dice en el versículo 3 en adelante, porque esto tiene muchísima importancia en la práctica de hoy. Porque si nosotros estudiamos el pasado para saber lo que sucedió con Coré, Datán y Abirán, y ya lo sabemos, decimos, mira lo que pasó con esta gente, qué cara dura, cómo van a hacer esto, al final no hemos entendido nada la lección. Pero cuando nosotros entendemos que en este caso Judas, ¿cierto? Uno de los discípulos, ¿cierto? Le está diciendo, no, el Iscariote, no el Judas tesorero malo, el traidor, digamos, y no otro Judas. Acá nos dice que en los últimos tiempos, mire lo que va a pasar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué santos? Ellos, los primeros. Bueno, esa fe que Jesús le dio directamente, nosotros tenemos que, vamos a usar la palabra bíblica, contendáis ardientemente. Ay, no, ¿y el amor? No, ¿qué amor? Acá, cuando alguien te está diciendo algo que te saca de la fe, hay que decirle, no es así, la Biblia dice esto. Entonces, a ver, si nosotros hablamos, estamos diciendo, Jesús, cuando vino, tomó la Escritura, ¿cierto? Y llevó la Escritura con todo argumento en la Escritura para derribar todas las tradiciones y costumbres. Bueno, no estaba ahí el Nuevo Testamento ni las cartas, voy a hacerlos en dos partes nada más. Pero hoy sí, están el Nuevo Testamento, las cartas, las Escrituras y el libro de los profetas. Entonces, si nosotros ahora nos ubicamos en el tiempo, estamos en el mismo problema, ¿cierto? Que la gente hoy está llena de costumbres, tradiciones que se enseñaron a lo largo de los años, que el domingo, ¿de dónde salió el domingo? De la Biblia no sale de la tradición y sale de las costumbres que vamos a llamarle el catolicismo, vuelvo a hablar del tema Constantino, fue él en el año 325 que cambió el sábado por el domingo, justificando la resurrección de Jesús en el día domingo. Entonces, eso, ¿cierto? Con el tiempo se asume y mucha gente empieza a decir, sí, como hablaron del rapto, antes de los 7 años, o sea, antes del Apocalipsis, hablan del rapto, y no existe eso en la Biblia. Sin embargo, hablan porque costumbre, tradición, se puso en la mente de la persona y la gente no quiere leer la Escritura como está escrita, sino que quiere decirla como se le enseñaron. Por lo tanto, ¿ve? Le voy a seguir leyendo para que entendamos por qué Coré. ¿Y por qué nosotros tenemos que saber la historia de Coré? Para que como historia, saberlo como historia para aplicarla en nuestros días, porque mire lo que va a continuar diciendo esto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez había sabido que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, ve acá, estamos hablando, después destruyó a los que no creyeron. Bien, eso es lo que hemos leído en estos días, que no van a entrar, van a morir ¿en dónde? En el desierto. Eso lo sabía Coré, Datán y Abirán, que iban a morir en el desierto. ¿Por culpa de quién? De ellos mismos, por haber creído un reporte que no era el correcto. Entonces, si usted no cree en la palabra como es correcto, quedará en este desierto. Eso es lo que nos está diciendo. Y si yo hiciera lo mismo, yo también quedaría en este desierto. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, sigan esto, sigan mi escritura, no agreguen, no quiten. Y de eso se trata, que venimos aprendiendo, ¿cierto? En cada reunión, y cuando no quiero decir cada Shabbat, cuando yo hablo, porque no es cuando yo hablo, cuando todos hablamos, los que enseñamos lo mismo. Somos un cuerpo que hablamos todos iguales. Entonces, más quiero... ahora vamos al 6. Espera. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman, de nuevo la palabra, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, fíjense, ¿qué es blasfemar? Yo al diablo lo tengo abajo mis pies, yo lo pisoteo, el diablo es una basura. A ver, vamos a ver ahora algo. El arcángel Miguel, no el hermanito Miguel, sino, me refiero, para tomar el nombre Miguel, tengo a muchos amigos Miguel y no es por ello. Dice, a ver, que me perdí por decir la broma. Pero esto que blasfeman, de cuántas cosas no conocen, por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, y el arcángel Miguel, no el hermanito, el arcángel Miguel, poderoso, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bien. Lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Porque no es el tema, pero vamos a seguir. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y dice, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron con la contradicción de Coré. Bien. 3 cosas le está diciendo. Hoy hablamos de Coré, no estamos hablando ni de Balaam ni de Caín. Entonces, claro, vamos a hablar de esta contradicción de Coré. ¿Qué está pasando? ¿Ve cómo se repite lo que hizo Balaam, lo que hizo Coré, lo que hizo Caín? Se está repitiendo en el tiempo que Judas lo está diciendo, y está diciendo que en los últimos tiempos también esto vamos a tener. Por lo tanto, hermanos, nos tenemos que cuidar de 2 cosas. No ser Coré. Ay, no, pastor, Dios me libre de eso. Exactamente, Dios nos libre, no ser Coré. Y la otra es saber que siempre va a haber Coré alrededor nuestro. 2 cosas. Es por eso que voy paso a paso para llegar a poder entender esto. Está hablando de, ¿a dónde me quedó el versículo? Acá está. Los que han seguido el camino de Caín. Bueno, voy a hablar de Coré, no ni Caín ni de Balaam, pero los tengo que mencionar. Caín fue aquel que presentaron la ofrenda y vio el rostro de Dios con su ofrenda y que a Dios no le agradó la ofrenda de él. ¿Por qué? Porque él no había seguido las instrucciones de lo que es la ofrenda y su corazón no estaba allí. Pero cuando vio a Caín, a Abel, como Dios miró con agrado lo de Abel, se puso mal. Entonces Dios se le acerca, dice, ¿qué pasa, Caín? Tu rostro no está como debería ser. Si has hecho algo bien,
¿No estarías contento? Bien. ¿Y si has hecho algo mal? ¿Cuál es el problema? El pecado está ahí en la puerta. Y el deseo de él será sobre ti. Pero con todo esto podés tomar autoridad sobre eso, le está diciendo Dios. Es la típica persona que cayó en un error y en vez de arreglar un error, busca taparlo a todos los errores, ¿cierto? Y cada vez se va poniendo peor, 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 porque el pecado está a la puerta y el deseo de él está sobre él. Entonces, él quiere ocultarlo y no puede y va sumando cada vez más. Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Como podría haber sido Caín y no fue, porque él ¿qué hizo? Sí. Vení, Abel, vamos a dar una vueltita por el campo y ¡bum! Lo mato. Yo hice así como con un revólver, no mato al pobre Abel. Bien, David había cometido un error y el error fue codiciar, el pecado estaba a la puerta, codició, tomó una mujer que no le correspondía y después se dio cuenta del error y dijo, voy a llamar al marido que se haga cargo. O sea, tendría que haber pedido perdón y lo que hizo fue llamar al marido que se haga cargo. El marido le fue fiel al rey y en vez de dormir con la esposa, dormía a la puerta del rey. Entonces, cuando el rey vio que este era un hombre demasiado fiel y que no iba a ir a la casa mientras todos sus compañeros estaban en la guerra, él iba a volver a la casa, entonces le dijo, anda, ponémelo al frente de la batalla. Mire cómo empezó. Comete un error, quiere culpar a otro y termina asesinando. Asimismo, fíjese lo que Dios le había dicho a Caín. Dice, con todo eso, tú te enseñorearás de él. O sea, podés cambiarlo. ¿Qué hizo David? Teshuvá, arrepentimiento bíblico. Oró a Dios, pidió perdón por lo que él había hecho. Y no fue Caín, fue David. No fue Caín, fue David. ¿Qué significa? Aún con todo el error, pero mire cómo fue. Entró por acá y empezó a subir hacia lo peor. Si no lo para un profeta y se lo dice, seguía, porque después va a venir otro y dice, ¿cómo lo mandaste a matar al fulano? Sí, vení, Joab, anda a matármelo a esta. ¿Y cuánto hubiera matado? No hubiera parado nunca y sería Caín. Pero bueno, dobló sus rodillas, se humilló, se arrepintió y eso es lo que vale para usted y para mí. Entonces, si no hacemos teshuvá como corresponde, que lo que ya Dios le decía, caemos en ese error de Caín. Balaam le gustaba la plata, era un profeta que quería la plata, entonces que por la plata quería, él profetizaba, o sea, le mandaron a decir, bueno, profetízame contra Israel, que era su pueblo. Él era un profeta de Israel y fue, y no pudo profetizar. No quiso, no pudo, él quería hacerlo, porque la plata del rey valía, yo los mando a pasear todo esto, no tengo problema, y sin embargo no pudo. Entonces cuando el rey dice, bueno, está bien, me llevo la plata, me voy, no pudiste, y dice, no, pero yo te voy a enseñar cómo se hace. Y le dijo, vos ponele mujeres, hacele esto, así, y caen todos en pecado, y cuando Israel cae en pecado, Dios se aparta de ellos, y ahí vas vos, pumba, y le das. ¿Vio lo que hizo Balaam? Por dinero, le enseñó cómo poder destruir a Israel. Y ahora estamos en Core, que es el que nos interesa, ¿cierto? Perecieron con la contradicción de Core. Yo se lo voy a hacer más durito a esto porque lamentablemente tenemos que, como algunos dicen, nos tiene que caer la ficha de lo que pasó. Voy a ver si lo busco al versículo. Ahí eso. Cuando estoy siempre con otro es más fácil, porque el versículo cuando nombra a los pequeñuelos y se postraron, entonces déjeme porque lo quiero llevar a que le duela bastante. Acá está el 27. Vamos a leer el 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. A ver si le cuento algo más. Cuando acuérdense, Core, Datán y Abiram. Core, estos tres se juntaron y juntaron gente. Como líder eran buenos, porque mire, tenían para juntar gente. Y lo hicieron. Entonces el Señor, Moisés le dice, porque cuando lo enfrentan a Moisés, para llegar acá le quiero contar la historia que usted ha leído, ¿cierto? Pero lo quiero contar para que nos cierre esto que va a pasar ahora. Cuando
viene Coré, le dicen, Moisés le dice, bueno, está bien, está bien. Primero se tira de rodillas, Moisés se tira de rodillas delante de ellos. Ora al Señor y se levanta y le dice, bueno, muy bien, vamos a hacer esto. Vayan a buscar a los sacerdotes, vayan a buscar incensario y se lo van a dar a ustedes. Y ustedes van a venir acá con el incensario, con fuego, y van a venir delante de mí. Y si ustedes mueren, como muere cualquier persona, ustedes tienen razón. Pero si ustedes mueren de una manera que es sobrenatural, dice, es porque Dios me ha puesto a mí. Entonces manda llamar a Datán y a Abiram. ¿Y qué le dice Datán y a Abiram? Yo no voy, no quiero ir, no me importa. O sea, sobre que ya estaban revelados y querían el sacerdocio, no querían venir. Entonces le dice, bueno, muy bien. Se enoja mucho Moisés porque no vienen. Entonces después Moisés se levanta y dice, y se va para donde estaban Datán y Abiram, que no querían venir en esa parte donde estaba su campamento. Y ahí viene esto. Y él habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¡Qué terrible! Porque quería nombrarle la palabra pequeñuelos, para que usted entienda que hasta ellos fueron quemados o tragados por la tierra. ¿Por qué digo esto? Para que nosotros veamos hasta dónde llega ese error de no volvernos cuando hay que volvernos. No estoy hablando del pecar. ¿Por qué? Porque el pecar está mal y nos lleva a la muerte. Pero asimismo, la misericordia de Dios y la gracia de Dios, dos manos puse para que veamos la diferencia. Misericordia y gracia no es lo mismo. Entonces, la misericordia y la gracia de Dios, cuando te arrepentís y haces verdadero arrepentimiento, que es lo mismo que decir teshuvá, acostúmbrese a esa palabra, usted puede librarse de esto. Pero si usted continúa, no solamente es contra usted, sino contra su descendencia. ¿Por qué? Porque por eso es usted ese primogénito y afecta sus decisiones a toda su casa. Y no estoy hablando solo de consecuencias, sino de permanecer firme en ello. Porque cualquiera de ustedes, si no, yo miro una cámara, ¿no? Pero si estuvieran todos sentados acá delante mío, me podría decir, pastor, ¿y qué culpa tenían esos pequeñuelos? ¿Qué culpa tienen esos pequeñuelos? A algunos se le hace un nudo en la garganta. Y yo, gracias a Dios, que pude aprender, porque claro, al principio a mí se me hacía un nudo en la garganta, y ¿cómo? Me parecía que yo lo miraba a Dios como diciendo, Señor, los pequeñuelos no habían hecho nada. Sí, ya estaba la semilla en ellos, lamentablemente, porque ellos podrían haber cambiado esa historia y haber como quien dice, darlos vueltas, así como un vaso, que en este vaso tiene agua, y si lo doy vuelta así para abajo, no lo voy a hacer, lo voy a dar vuelta así para abajo, el agua se va. De esa misma manera, cuando nosotros somos el sacerdote en nuestro hogar y nos arrepentimos, logramos que toda esa familia pueda, como quien dice, darse vuelta y caer todo lo que está dentro y poder restaurar nuestra relación con Dios. Pero ellos no lo hicieron. Es por eso que esto es bien serio. Porque si nosotros hablamos de ellos como en la historia, no pasa nada. O sea, decimos, mira qué cosa, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos esto como en un presente, sabiendo que nos pudiera pasar, cuando nosotros vemos cosas a nuestro alrededor y nos parece que están mal, no debería ser así, no debería ser como el pastor dice, no debería ser como fulano dice. Y probablemente, que lo vamos a ver en unos minutitos, tengamos razón, pero vamos a ver cómo se hace, porque no se hace con una rebelión, porque una rebelión es traición. Rebelarnos contra la palabra o contra el enviado a llevar la palabra es una traición a Dios, es una blasfemia. Y dice la Biblia, porque para no mencionar todo lo que dice el Antiguo Testamento, me voy a ir al Nuevo Testamento y veremos allí
que la Biblia dice que cuando nosotros, la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón. Y algunos, yo me acuerdo en su tiempo, decían, ¿y qué es la blasfemia? Bueno, es insultar al Espíritu Santo. Nos enseñaban por ese lado. ¿Por qué? Porque no hay un contexto bíblico y porque no hay un entendimiento de las instrucciones de Dios. El murmurar, Ananías y Zafira murieron porque murmuraron contra el Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo y le vamos a decir, bueno, mira, le vamos a decir que la vendimos en tanto, pero le vamos a dar tanto. O sea, si vos vendés una casa para dársela a Dios, dale todo. Y si no, de decir, mira, vendí la casa, la vendí en 1 millón, en 10 millones de pesos, vendí la casa y quiero darle 1 millón. ¿Cuál es el problema? Estás dando, estás haciendo de alguna manera, pero si le decís, voy a vender toda mi casa para Dios y después vos le sacas algo, ¿a quién estás mintiendo? ¿Al pastor que está ahí o al que te va a recibir la ofrenda? Le estás mintiendo al Espíritu Santo. O sea, estás murmurando, estás ultrajando, estás blasfemando. Es por eso que Coré se repite en la historia muchas veces, no como Coré, acá es como Coré y después se repite en la historia como otros, Ananías y Zafira y otros más en la Biblia que a medida que avanzamos vamos a ir viendo esos casos. Entonces, ¿qué cosas vamos a ir destacando? Ya vimos, por ejemplo, el por qué. Eso no empezó de un momento al otro. Esto empezó después de los 10 espías. Ellos se habían sentido, ahora vamos a morir en el desierto. Sí, por causa de quién, de ellos mismos. Entonces, ¿qué hicieron? No, nos vamos, este es un mal líder. Al final, nos sacó de allá, al menos nos hubiera dejado allá. No nos entró en la tierra prometida y ahora vamos a morir en el desierto. Entonces, vamos, ¿qué? Entonces juntaron gente y se fueron contra Moisés. Claro, y Aarón, su familia, diciéndole de que él no, al final vos manejas mal las cosas. ¿Cierto? Ahora vamos a ver algo que también es interesante, porque cuando hablamos de blasfemar, vituperar, ultrajar, murmurar, es un pecado intencional, no lo haces sin querer. Eso es lo que tenemos que comprender. Hermano, voy a hacer ponerle 2 paréntesis acá y voy a decir, si alguna vez hemos hecho, me incluyo, si hemos hecho alguna vez esto, pero hicimos un verdadero arrepentimiento, hicimos teshuvá, no lo tenga en cuenta, porque tenga en cuenta esto, la misericordia de Dios que me sacó de ahí, claro, yo también, pero yo estoy hablando ahora ya con el conocimiento de la palabra, ya conocemos esto, murmurar, ultrajar, blasfemar, es un pecado intencional. O sea, vos estás sabiendo lo que haces. No es un error que estás cometiendo. Sabes bien lo que haces. Por lo tanto, fíjense que la palabra de Dios en Santiago 4:7 nos enseña, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Bien, ya entendemos, ¿no? Mire el orden. Sometámonos a Dios, o sea, obedecer sus mandamientos, cumplir en su palabra, aprenderla para cumplirla. Eso, con que yo haga eso y resista al diablo, por otro lado, el diablo va a tener que huir de mí. Bien, ahora, no nos sometamos a Dios, no obedezcamos su palabra, ¿qué va a suceder? El diablo va a venir, viene para el que se somete, viene con todas sus trampas, ¿cierto? Y sus engaños, como a Adán. ¿Qué había hecho Eva para que venga Satanás hacia ella? Nada, vino, siempre va a venir. Por eso, sométanse a Dios, porque el diablo va a venir, y cuando venga, resístale. ¿Con qué? Con la palabra que se somete usted. ¿Y qué va a pasar? Él va a huir. Ahora, no se somete, el diablo va a venir también. Indefectiblemente viene para el que no se somete y para el que se somete. Viene. Pero ¿qué va a pasar cuando el diablo venga? Va a venir y no va a huir, se va a apoderar. Eso es, terminaré sirviéndole a Satanás, porque lamentablemente al no someterme a Dios, por más que yo diga, no, yo tengo dones, tengo talento, tengo esto. Coré tenía dones, talentos. Había sido escogido como un líder, era el primogénito de esa familia y había sido escogido como un líder en los levitas para llevar todos los utensilios, todo el oro, todas las cosas del tabernáculo. Ellos eran quienes trasladaban todo ese trabajo. Estaban en el arme, en el desarme, no podían tocarlo, pero sí eran quienes cargaban con todo eso.
Por eso cuando Moisés le dice a los sacerdotes, traigan incensarios. Mire lo que está haciendo Moisés. Puso en la mano de los levitas el incensario. Los mandó a que pongan fuego para que salga el aroma, el humo del incensario, ¿cierto? Los mandó que hagan eso. Eso era un trabajo de los sacerdotes, no de los levitas. ¿Cuál es su incienso? Para que haya incienso tiene que haber fuego, ¿cierto? ¿Y cuál es? Porque no, pastor, eso ya es el Viejo Testamento. Oiga, eso sigue hoy. Continúa, eso no cambió. Lo único que no tiene que andar prendiendo fuego y quemando un yuyito para que dé un buen olor y lo pone en un recipiente y que tenga que... No, eso no tiene que hacer. No es lo que dice la Biblia. Pero nuestro incienso son las oraciones justas de los santos. Por lo tanto, usted tiene que tener incienso. ¿Por qué? Porque es un sacerdote. Acá los levitas no podían cargar en el incensario fuego para que dé ese incienso. No podían, porque ese era un trabajo de los sacerdotes. Y Moisés le dijo, bueno, ¿quieren ser sacerdotes? Ningún problema, carguen eso. La Torá, la palabra, la Biblia, dice que ese era un trabajo de los sacerdotes. Y quien ponga fuego en un incensario era fuego extraño, y por lo tanto, en fuego extraño morirían. Entonces, ellos fueron y lo hicieron sabiendo, porque yo soy levita, sí, soy, también Aarón es de la familia de los levitas, entonces yo también puedo ser sacerdote, yo quiero aquel lugar, y tomaron los incensarios, y salieron, y cuando salieron, murieron, lógico, la tierra se abrió, los tragó, y se cerró, y luego vino fuego. Y esto voy a hacer una diferencia para que entiendan el capítulo 17, si no, no lo van a entender. Y toda la congregación estaba de testigo. Entonces, cuando la tierra se abrió y vieron los gritos de ellos, estoy relatando lo que usted leyó, ¿no? Y cuando vieron los gritos, como ellos caían al mismo fuego que estaba abajo, la gente huyó, salió corriendo. Veían a Corea, a Datán, a Virán, toda la familia y los pequeñuelos. Lo digo así para que lo sienta, que caían ahí, ellos corrieron, porque una cosa es que lo contemos, ellos estaban ahí y se fueron de ese lugar, se fue la congregación. Y después, cuando ellos cayeron y se cerró la tierra, vino un fuego que quemó a los 250 líderes que estaban allá. Esta película es muy sangrienta, pero es la Biblia, es la palabra. Porque algunos piensan, porque fíjese, eso al lado del Apocalipsis, esto no es nada, Pero la gente, el Apocalipsis sabemos que viene ahí adelante nuestro y no le da importancia. Mire, si usted no puede tolerar eso, ¿cómo va a tolerar todo lo que va a ver en el Apocalipsis? Algunos dicen, ay pastor, yo no lo voy a ver, se morirá antes mi hermano. No, porque a mí me dijeron el rapto. No hay rapto, no existe. No crea esa interpretación burda de la palabra que está dentro de las costumbres y las tradiciones que inventó la iglesia. Eso no es así. La palabra nos enseña bien claramente que hay arrebatamiento. Sí, hay arrebatamiento. Y nos dice que es en un día de trompeta. Sí, y nos dice que es en la última trompeta. Sí, entonces, hermano, la última trompeta es la última. Pero me dijeron que la trompeta era antes del Apocalipsis. No, ¿por qué? Porque si es la última, es la última. O sea, tiene que pasar todo y nosotros ser testigos de lo que Dios dice y enseña. Por lo tanto, allí vamos a ver cosas peores que esta. Si usted se muere antes, o yo me muero antes, no las veré, pero si no, las vamos a ver. Porque esto que estamos acá, que es sangriento, que es duro, lo vamos a ver ahí, y va a morir la 2/3 parte de toda la población mundial. Si hay 9.000 millones, morirán 6.000 millones de personas. Estamos escandalizados que murieron 1.000 en Argentina. Bueno, estamos hablando de 6.000. Lo digo así crudo, porque si hable de los pequeñuelos, ¿cómo no voy a decir esto? Y para hablar del Apocalipsis hay que ser crudo y decir las cosas como Él las dice, para que podamos entenderlas. No para tener miedo, sino para que contender ardientemente por la fe. Ese es el tema que estamos hablando. Bien, vamos a ir llegando a ese punto crucial que quiero
que quiero llevarlo si Dios me lo sigue permitiendo que lo haga. Fíjese qué cosa notable. Yo voy chequeando cuando voy hablando porque para ver que la transmisión vaya todo bien, ¿no? Perdón, a mí que me quedó una cosita que... Bien. Entonces, cuando esto sucedió, la gente esta que salió corriendo no vio cuando el fuego cayó y quemó los 250 más. Vio lo primero, que la tierra se abrió, porque son dos sucesos diferentes que nombra la Biblia, y se los tragó vivos a estas tres familias con sus pequeñuelos. Se cerró la tierra y los incensarios que ellos tenían en la mano, cosa que es fuego extraño, pasó con los hijos de Aarón, no levitas, o sea, levitas porque son de la familia levita, pero eran sacerdotes. Ellos podían hacer ciertas cosas, pero un día se les ocurrió cargar fuego en el incensario y entrar al lugar santo. Murieron ahí nomás, y eran los hijos de Aarón. Por lo tanto, mi hermano, estos no eran ni siquiera de la familia de Aarón, y tomaron incensario, también murieron. Entonces el Señor le dice, bueno, vayan los sacerdotes, recojan los incensarios, porque yo los he santificado con el fuego de los que ellos murieron, ¿cierto? Entonces tomaron, eran de bronce, y el Señor les dio la instrucción de que los aplanaran y los pusieran en el arca del incienso, en el arca del incienso, y lo pusieran allí, ¿cierto? Para recuerdo de todo Israel, con el tiempo, que se acordaran lo que pasó ese día, para que vean la importancia. Usted diría, como me pasa a mí también, ¿no? Qué feo todo esto, pero menos mal, acá pararon, ya se quedaron todos tranquilos, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasó al otro día. O sea, nos fuimos a dormir y nos levantamos a la mañana, ¿cierto? Terminó imagínense, aquella cena para el que cenó, porque a algunos se les fue el apetito. Aquella cena, vamos a decir así, diciendo, qué tremendo, se abrió la tierra, yo pude ver a las familias caer, los gritos. Mira lo que es rebelarme contra un líder. Y esto tiene mucho que ver con las características, porque yo quiero ser claro en algo. A mí no me gusta contar las historias para que veamos lo que pasó y termine ahí, sino que podamos aprender algo que digamos, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, los líderes tienen la facilidad de buscar personas que estén en desacuerdo. Cuando hay rebelión, los que se rebelan tienen la facilidad de encontrar a las personas que están en desacuerdo y juntarlas. ¿Por qué? Porque entre ellos se juntan, porque todos piensan igual, ya tienen el pecado, y quieren desafiar a aquella otra autoridad. Pero se juntan, pero no van a hacer nada, se quedan, hablan y se quedan esperando ¿qué cosa? La debilidad del líder. ¿Qué es la debilidad del líder? La debilidad del líder es cuando, ya sea, físicamente te enfermaste y estás débil. Una persona, vamos a decir una gripe común, una gripe común que tienes todo dolor en el cuerpo y termina en la cama y vienen y te hablan. Pero escuchame, vos tenés que entender, deja mañana, pasado, estás débil, no podés nada, no podés. Están esperando una debilidad, ya sea una enfermedad. O puede ser algo espiritual. Cometió un error el líder, se siente mal espiritualmente, entra en esa pequeña depresión y se siente mal, se siente una porquería, se siente una basura y ahí atacan los rebeldes. O políticamente, que es el caso en de Moisés. No pudieron entrar a la tierra prometida. Y tuvo que decirle, bueno, muchachos, el Señor dice que van a morir todos en el desierto y que de acá a 40 años vamos a entrar a la tierra. Imagínense todo aquel viaje, todo lo que habían pasado, la esperanza de llegar a la tierra prometida, y después te dicen, no, de acá a 40 años. Obviamente, la culpa era de ellos, ¿no? Entonces, políticamente, los tenía en contra. O sea, ellos no era Dios que decían, ustedes no van a entrar por 40 años. No, Dios le decía a Moisés y Moisés le decía a la gente. Y por eso todo este alboroto que estamos hablando, porque así era como funcionaba. Por lo tanto, mi hermano, ahí tenía una debilidad, Moisés, o sea, se sentía mal, es obvio, como hombre, morirán todos acá en el desierto, recién estos pibitos, cuando sean grandes van a entrar,
para allá, y Josué y Caleb. Y Josué como varón de guerra, va a tener que formar a estos pibes como soldados y guerreros, porque allá hay gigantes que van a tener que pelear y vencerlos. Porque pelear contra uno como vos, dale, yo te enseño alguna posición, alguna patada, lo que sea, un espadazo, lo que sea, pero pelear contra un gigante es complicado. Entonces, y la otra era que tenés que juntar muchos para que la cosa sea así. Van muchos rebeldes contra el líder y el líder empieza a mirar para todos lados y dice, wow, son muchos esto, ¿y ahora cómo hago? No por pelear físicamente, sino que me refiero, ¿cómo hago? ¿Qué hizo Moisés? Miremos ahora un poco las cualidades de Moisés. Lo primero que hizo cuando lo vinieron a enfrentar, se tiró rostro al piso hacia los enemigos. Epa. Ya esa es complicada, ¿no? Porque, a ver, los que tenemos carácter fuerte, te da ganas de darle de un cachetazo y decirle esto, aquello y lo otro. Moisés se tiró rostro al piso y estuvo en el piso y se levantó. ¿Por qué? Porque en esos no sé cuánto tiempo que estuvo ahí, Dios le habló. Andá y decile que se busquen los incensarios. Ahí fue lo que ya expliqué anteriormente. Entonces, y le dijo una palabra muy desafiante. Si ustedes mueren como cualquier persona, bueno, ustedes tenían razón. Pero si ustedes mueren de una forma abrupta, es porque, ¿y cómo murieron? Se abrió la tierra, cayeron vivos al infierno y la tierra se cerró. Imagínense, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, ellos buscan ser muchos porque saben que si les va mal y son muchos, de alguna manera pueden zafar. Acá no zafaron. Acá, en lo que estamos viendo hoy, no zafaron, murieron de una. Y fue Dios, no fue Moisés. Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos que saber? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted está en una situación como Coré? Que empieza a tener algo en el corazón con su líder. Observemos otra linda cualidad que tenía Moisés que no la tienen muchos líderes hoy. A Moisés cualquiera se le podía acercar y hablar. Cualquiera. Vaya ahora, usted quiere hablar con el pastor fulano de tal iglesia. Va a ver que le va a salir uno, después le sale otro, le ponen un montón de trabas y no puede llegar nunca a hablar con ese pastor que está ahí. ¿Por qué? Porque esa iglesia, cuando yo dije al principio y hablaba de las costumbres y demás, sí, porque así es la iglesia. No, así no es la iglesia. Moisés estaba alrededor, o sea, acampaba en la puerta del tabernáculo. Ya le dije que el tabernáculo era rectangular. Moisés y toda la familia de Aarón tenían sus carpas, sus tiendas, frente a la puerta. Y luego, más allá, estaba la tribu de Judá. Moisés no tenía un grupo de guardaespaldas o era una persona inalcanzable. Cualquiera podía llegar. Mire, acá llegó Coré con un montón de gente y lo enfrentó a Moisés. ¿Y por qué? Porque podían hacerlo. ¿Por qué? Porque Moisés era el líder, sí, pero no era una persona que estaba metida en un cuarto y que tenía miles de personas alrededor como un rey, que así pasa con un rey, no podés entrar a la fortaleza del rey. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias que no han entendido el cuerpo. O sea, el pastor tiene la autoridad, pero es inalcanzable. Cuando el pastor, por ejemplo, no sé, un día te dice, hermano, cuando lo vea le voy a dar tal cosa. Y vos después querés hablar con él, que no, está muy ocupado, no se puede. ¿No? ¿Y por qué? Porque todo lo carga él, porque todo lo maneja él. Nadie toma ninguna decisión si no es por él. No digo que no haya un orden, tiene que haber un orden como corresponde. Pero no puede ser inalcanzable, porque es como nosotros que se le dio un atributo mayor que a los demás. A veces pasa hasta con el cantante en una iglesia. Que él canta y todo, no sé qué, y no se le puede, y van a subir para cantar y van rodeados con 20 para que nadie los toque. Oiga, no estoy diciendo algo que usted no lo sepa.
Ah, pero en mi iglesia eso no pasa. Gloria a Dios que en su iglesia no pasa, porque si es un cuerpo, no va a pasar eso. Como dice, se podía hablar. No era que todos venían a hablar, pedirle consejo, pero estaba ahí. Entonces, ¿qué pasaría si usted tiene el sentimiento de Coré y no quiere caer en el error de Coré? Le parece que usted debería estar haciendo tal cosa para el Señor, pero pues alguien no lo deja. Vamos al caso, ¿cierto? Entonces, usted siente y dice, uy, ¿no seré como Coré? Sáquese la duda. Sí, sí es como Coré. ¿Cómo puede sacarse la duda? Mire, vaya y busque a esa persona personalmente y no empiece a hablar con los demás para que... Pero ¿vieron cómo canto yo? ¿Ustedes vieron cómo canto? ¿Vieron que un día canté? Me acuerdo un día fuimos éramos 3 y teníamos un auto y con todos los equipos atrás y nos íbamos 3. El cantante, yo y un colaborador. O sea, éramos 3 que íbamos y viajábamos por varias provincias y a mí me gustaba mucho ese trabajo. Entonces, un día fuimos a una iglesia en una provincia argentina. No quiero dar mucho más datos porque si no alguno puede conocer a la persona y no quiero. Y entonces, bueno, yo predicaba. El otro tocaba y el otro era un colaborador, o sea, ayudaba a la gente, después orábamos y él venía a orar, en fin, ponía la mano, así, entre los 3. Entonces yo había predicado y fue una noche muy dura porque había mucha opresión, no sé qué. Y bueno, de un momento al otro el culto se fue aflojando hasta que vimos una manifestación linda de Dios que tuvimos y nos fuimos contentos. Entonces salíamos porque de esa provincia terminamos y viajábamos toda la noche para llegar a otra y paramos a comer en un restaurante en la salida de esa ciudad para ir a la otra provincia. Y estábamos hablando y dice, qué tremendo, estuvo duro la reunión. Y yo le digo, la verdad, yo cuando empecé me sentía tan mal, yo también, y el otro también. Y bueno, estábamos hablando de eso. Y en un momento el músico dice, ¿sabes cuándo fue que todo se rompió? Cuando yo empecé a cantar y dije, ay, el otro que estaba conmigo y yo nos pusimos tan mal y lo paramos. O sea que cuando vos cantaste se solucionó todo. O sea, no somos un equipo. Es un individual que hacía las cosas. Bueno, veo cuando no entendemos eso. Bueno, hay cantantes o otros dones y talentos, para no hablar de cantantes, porque si no entramos en problemas, que tienen eso. O sea, quieren el lugar del otro. Pero vamos a poner en el mejor de los casos, que uno crea que tiene razón. ¿Cierto? Que tiene razón. Entonces, vamos a hacer esta experiencia. Deberíamos entonces hablarle al hermanito. ¿Vos viste cómo canto yo? ¿Vos viste cómo canto yo? Sí, cantas muy lindo, la verdad. Yo cuando vos cantás, me pongo a orar y busco a Dios, qué sé yo. Bueno, busco el otro. ¿Y no tendría que estar yo allá en vez de él? ¿Vos viste cuando te canta no pasa nada? Desafina, hace esto, aquello, lo otro. Bueno, mire lo que está haciendo. Un coré. Un coré para mí chiquitito así, ¿no? Porque obviamente no, pero póngale el lugar donde usted quiera y el coré que te parte en una iglesia y te llevan la mitad de la gente. Siempre los hubo, los hay y los habrá cada día más. Entonces, vamos cerrando para terminar acá. Entonces, cuando ese es el caso, ¿qué deberías hacer? Anda al líder, a ese Moisés. Tenés el coré y tenés el Moisés. Anda al Moisés y habla con él. Dice, mira, me pasa esto. Yo siento que mi talento, mi don debería estar puesto acá. Y escuche lo que le va a decir. Y ahora lo voy a ir profundizando un poquito, le voy a dar más fueguito a eso. Porque supongamos que ese, vamos a decir, Moisés, comparando al pastor, y a ese Coré, comparando al colaborador que tiene los dones, y que fuese un pecado del Moisés ese, ¿cierto? No el Moisés de la Biblia, sino de ese Moisés que estamos hablando. Entonces, supongamos que es un pecado. ¿Qué es lo que pasaría si yo voy y se lo digo? Espero que él me mire, agache la cabeza y diga, sí, estoy mal, me arrepentí. Perdón, estoy mal, me arrepiento de lo que he hecho. Mire, estamos hablando en esa posición. Y esta persona de abajo lo está hablando este de arriba. Entonces, pero no le habló a nadie.
¿Vos viste que el pastor, el Moisés este está en pecado? ¿Vos viste que y empieza a juntar 4, 5, 6? ¿No tendría que estar yo en el lugar de él porque él está en pecado? Y tiene 10, tiene 15, tiene 20, tiene 50. Entonces va de esa manera, espera el momento cuando el hombre ya está oprimido y le cae encima, ¿cierto? Por eso le digo, eso es Coré. Pero una persona que tiene un sentimiento, que tiene, en este caso, ha visto que hay algo que está mal, se acerca y se lo dice a solas. ¿De dónde saco esto? De Jesús mismo. Mateo 18, 15. Si ya estás, o sea, estás viendo el problema, acércate a solas. Pero voy a seguir con el ejemplo un Moisés y un Coré, trasladado a cualquier iglesia, ¿cierto? ¿Por qué voy a seguir con el ejemplo ese? Para que vea cómo es una iglesia, según Jesús. Porque vaya a alguna de estas iglesias que yo no nombré ninguna, ¿cierto? Pero que doy la idea. Y fíjese que nadie puede hablar con ese Moisés, ningún corecito puede hablar con ese Moisés, ni siquiera para ayudarlo, porque es imposible. Y si hay un pecado, peor todavía. Entonces, ese Coré le va y le dice, si dice, sí, yo me arrepiento, ha ganado a ese Moisés, porque se va a arrepentir, va a ser un teshuvá, y cualquiera sea su pecado, ya hable de David, y no sé si otro más, se va a arrepentir, y Dios, y la gloria de Dios, seguirá en ese lugar. Si no hace caso, buscará usted algún testigo, no murmurando, sino con la verdad, buscará un testigo, y se acercará de nuevo. Mira, venimos con mucho amor, queremos ayudarte. Somos dos más que hemos visto esta situación y queremos ayudarte. Si ese Moisésito dice, sí, la verdad, no debería haberlo hecho ese día primero que viniste, pero no pude, no tuve el coraje para hacerlo, pues ahora sí lo tengo, lo ha ganado, sigue funcionando. Si no accede, busque a los ancianos, a los líderes que está con él, que en muchos lugares ni están porque no hay, y en segundo lugar, si están y los hay, no quieren saber nada, no va a echar todo. Bueno, por eso le dije, la iglesia es como Jesús dice. Y los ancianos escucharán y lo llamarán a ese Moisésito y le dirá, ¿qué pasó acá? Y tiene su tercera oportunidad para arrepentirse. Y si lo hace, hemos ganado como tiene que ser y la gloria de Dios seguirá funcionando. Y si no lo hace, pastor, ya en el tercer caso, y es usted el corecito bueno, digamos, no el Coré malo, tiene la misma situación que el otro, pero usted lo usa en la palabra. ¿Qué va a hacer? Váyase de esa iglesia. Pero no parta la iglesia, no haga rebelión, váyase usted de esa iglesia. Estamos hablando, 1 no hizo caso, 2 no hizo caso, 3 no hizo caso, váyase usted. Y no se arme una congregación de murmuradores y rebeldes para ir a enfrentarlo al que está mal, váyase usted. Esto no le gusta a mucha gente, pero es lo que nos enseña la Biblia. Tenlo por pecador, por gentil. Entonces, cierro con un breve resumen de lo que pasó al otro día, después de cenar. A ver si lo encuentro. Está el último, pero no tan el último. Apartados, Moisés, tomó el incendio. Bien. No. Al día, el 41. 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Claro, a los que ellos vieron, ya sabían lo que había pasado, porque Dios estaba en el medio, pero los otros que habían muerto allá, ellos habían corrido, no habían visto eso. Ustedes dieron muerte. Y aconteció que se juntó la congregación contra Moisés y Aarón. Miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube los había cubierto y apareció la gloria de Yahweh. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Yahweh habló a Moisés diciendo, apártate del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre su rostro. Acá no era Coré, era el Señor. Hicieron lo mismo que con Coré, se postraron en su rostro, a tierra.
Y dijo Moisés a Aarón, después que se postraron a tierra, vieron que la muerte ingresó al pueblo, y esto es urgente. Entonces, si seguía orando, iban a morir todos. Entonces se levantó Moisés, y Moisés dijo a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh, la mortandad ha comenzado. Y mire lo que pasó. Entonces, tomando a Aarón el incensario, como Moisés dijo, corrió en medio. O sea, venía la muerte por acá, estaba todo el pueblo. Imagínense, a ver si me entiende cómo lo hago yo. Venía la muerte por acá, venía matando, y él se metió al medio a donde pudo y empezó a espiar. Espiar no, porque espiar es otra cosa. Expiar. O sea, hacer el sacrificio por ellos con el incienso, y se detuvo la mortandad. ¿Qué pasó? Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar, dice la Biblia, los muertos de la rebelión de Coré. O sea, los 250 más toda la familia de Coré, a Datán y a Abiram. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Se quedó hasta que la muerte terminó. Y ahora, lo voy a hacer rapidito porque ya estamos en el final. Por lo menos lo que siento y puedo compartir de esto. Entonces ahora, luego habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre en cada una de estas varas. Y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Levi, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y lo pondré en el tabernáculo de reunión. Y florecerá la vara de aquel que he puesto yo. Estaba el Señor demostrando que él había puesto a Aarón. ¿Por qué? Porque el que había dicho que el que eligió a Aarón fue Moisés, fueron Coré y todas esas familias. Entonces ahora dice, traigan las varas, y acá yo voy a poner a Aarón y voy a demostrar que fui yo el que lo puse. Al que le di talentos y al que le di dones para el tabernáculo es a él. ¿Qué pasó con las varas? Las varas estaban allí, cada una con su nombre, y la vara de Aarón floreció. Por lo tanto, mi hermano, ¿qué nos dice esto en alguna manera? Lo que nos está diciendo, ese florecer es que dio frutos. O sea, en Aarón había vida, no quiere decir que los otros estaban muertos. Cada uno tenía los suyos, pero en cuanto al tabernáculo, quien tenía que dar los frutos del tabernáculo era Aarón, y por lo tanto los estaba dando. Los dones, los ministerios que él tenía era para eso. Mi hermano, por sus frutos los conoceréis. En Lucas 6:44 dice, todo árbol se conoce por su fruto. En sus talentos usted va a dar frutos. Porque en lo que Dios le ha dado, Dios lo ha puesto, ahí usted tiene que florecer. Ese fruto se tiene que multiplicar. En Hebreos 12:11, Pablo habla de fruto apacible de justicia. O sea, cuando uno está en el lugar que corresponde, va a dar fruto en ese lugar, y por más que alguien contienda y quiera hacer algo, quien se va a encargar de manifestar que lo puso ahí fue él. Pero usted tiene que dejarlo a Dios que lo haga y no hacerlo usted. Es por eso que la vara también tiene... no solamente en cuanto a los frutos, sino que la vara es la vara de corrección, como dice el proverbio. Ahí lo que estaba haciendo Dios era una corrección a las 11 tribus restantes. Le estaba demostrando, con vara, con golpe, le estaba demostrando, este es el que yo elegí. Culpa de aquellos murmuradores y ustedes que le creen, ahora soy yo quien tengo que salir a decir, este es el que yo escogí. La vara se usa para corregir. Quien ama a sus hijos disciplina, y Dios nos ama y va a usar siempre la vara para corregirnos, no para pegarnos, sino corregirnos. Un pastor tiene una vara donde la usa, a veces dándole un golpecito a una oveja así, suave, para que ella sepa que tiene que doblar, o la engancha y la corre, y a veces para empujar, cuando una se detiene y las detiene a todas las otras, la tira hacia adelante. Y todo eso es disciplina. Y cuando nosotros trasladamos el trabajo de un pastor con ovejas reales por ejemplo, a la vida de alguien que tiene la autoridad, que con la vara la utiliza,
y da los frutos Él porque está utilizando la vara para disciplinar. Cuando nos equivocamos, cuando nos cerramos, cuando fallamos, alguien nos tiene que decir, está mal lo que haces. ¡Ay, que Dios me lo diga! Ahí está. Te está diciendo ese alguien que está mal lo que estás haciendo. Es por lo tanto, o por eso, que nosotros tenemos que entender la disciplina. Y con esto cargo en el final que la disciplina, muchas veces tenemos enfermedades o tenemos situaciones duras y difíciles en nuestra vida simplemente por una disciplina. Ay, pastor, ¿me puede orar porque estoy enfermo? Y el pastor te ora y no te sana, no pasa nada con este pastor, me voy a ir a otro pastor que me ore. Y algunos dicen, te falta fe, hermano, falta esto, falta aquello. Mira, hay tantas cosas, pero también concluyamos con alguien que nunca tenemos en cuenta, concluyamos con algo que a veces no tenemos en cuenta. Esa enfermedad está siendo una disciplina por Dios para que haya un arrepentimiento, para que haya un reconocimiento de que algo estamos haciendo mal. Muchas veces hemos corregido a personas y delante nuestro se sanan sin orarle. Porque el hecho de corregirla a la persona y asumir el error, quedan libres de una enfermedad. Entonces entienden que la enfermedad no fue un castigo, sino que esa situación que estuvo viviendo fue una disciplina de Dios para corrección. Ya terminé. Ya voy a cerrar y no quiero hacer conclusiones en lo que cierro, porque si no lo haría más largo. Pero mi hermano, ya hemos visto que Coré, Datán, Abiram hicieron una rebelión. Hemos visto que eso hoy es y cada día será peor. Tratemos de no ser nosotros los Coré. Y si tenemos alguna vez una dificultad o algo bien que no entendemos, acerquémonos a esa persona que lidera y hablemos con él. Pero no hagamos murmuración, porque la palabra murmuración, ya lo dije anteriormente, parece suave, pero es lo mismo que ultrajar. Es lo mismo porque la palabra que usa ahí en murmurar, en el hebreo, esa palabra que escribió Moisés, es una palabra que representa estas tres palabras. O sea que estas tres las usamos como sinónimos. Murmurar, ultrajar y blasfemar. Mi hermano, ultrajar y murmurar no parecen tan serias en alguna posición, pero blasfemar, usted sabe bien que no será perdonado. Por lo tanto, mi hermano, librémonos de esa situación, librémonos con teshuvá, con arrepentimiento. Estamos en el mes cuarto, luego viene el quinto, obviamente cuando termina, y empieza el primer día del sexto, o sea que estamos a 2 meses del sexto mes. El sexto mes es todo un mes de teshuvá, porque el primer día del mes séptimo es un día festivo que es el de trompeta. No esperemos las fechas de teshuvá, de arrepentimiento bíblico, no las esperemos para empezar, hágalo hoy. Hágalo hoy. Si usted hoy, en esto que aprendió, ve que ha pasado por su corazón, sáquelo rápidamente para que no ocurra el pecado de Caín o el pecado de David que fue amontonando y obviamente si no se arrepiente hubiera sido un Coré como otros más. Nos vemos entonces, bendiciones a todos. El próximo sábado, cuando termine cuando cierre el programa, voy a subir este video y voy a poner allí también las partes, o sea, lo que vamos a estudiar para la semana que viene, que ya saben que tenemos dos porciones para la semana que viene, o sea que vamos a estudiar en vez de 3, 6 capítulos, o sea que va a tener mucho para leer y prepárese. Entonces, hoy termina el día, lo invito a las 3 de la tarde a la reunión congregacional de la iglesia de Cosquín, del pastor Nicolás, está Adrián, están todos allí, los invito a las 3 de la tarde, si no tiene otro lado para ir, esté con nosotros en esa reunión y termine hoy este Shabbat y ya sepa que el primer día de la semana, que es hoy acá en la tarde, ya usted se va a tener que ir preparando para el sábado que viene, no para estar conmigo, sino para estar con el Señor y allí usted, aquello que aprendió, ponerlo en las manos del Señor. Bendiciones para todos, que tengan un gran y excelente día hoy, este Shabbat, disfrútelo a pleno, yo me levanté muy temprano por la mañana, está bien soleado, bien lindo, aunque muy, pero muy frío, pero disfrute este Shabbat con el Señor,
deje todo de lado cuando le vengan pensamientos de hacer algo o de las cosas que no le están saliendo bien. Hoy no es el día para pensar en ello, hoy es el día para poner a Dios sobre todas las cosas. Bendiciones a todos. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chau, chau.